Hola, bienvenidos a mi nuevo canal, Así fue HQ. En este canal voy a tratar temas muy diferentes a los que hago en el principal, Joana Morillas. Van a ser historias que os dejarán sin aliento, así que si todavía no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita de notificaciones. En este vídeo os voy a hablar de Nadia Comaneci. A ella le cabe el honor de haber alcanzado el 10 perfecto en las Olimpiadas de Montreal 76. Detrás del glamour de esta gimnasta se esconde una historia de terror que voy a pasar a relataros ahora mismo. Nadia Comaneci nació en Onesti, Rumanía, el 12 de noviembre de 1961. Bueno, la verdad es que Nadia tenía una gran vitalidad, no paraba, y sus padres decidieron apuntarla a clases de gimnasia, pues para canalizar esta hiperactividad que tenía. Es importante saber que Onesti era una ciudad rumana que en ese momento era el destino de entrenadores que bien habían sido defenestrados o apartados de los centros neurálgicos e iban buscando su oportunidad en ciudades pequeñas. La historia de Nadia cambia cuando entran en su vida Bela y Marta Caroli, dos entrenadores con una forma de entrenar que hoy en día estaría prohibida por su dureza. La verdad es que desde un principio a Bela le llamó la atención esta niña que con 11 años ejecutaba ejercicios muy difíciles y propios de gimnastas de mayor edad. Los resultados de los entrenamientos del matrimonio Caroli se vieron en las Olimpiadas de Montreal 76. No fue hasta años después que se conoció lo que incluía el método Caroli. Bueno, la verdad es que es algo que hoy en día, como he dicho antes, no se podría llevar a cabo porque era una auténtica tortura. Las pequeñas gimnastas se les prohibía comer, se les prohibía beber, también eran golpeadas y se las obligaba a entrenar durante largas horas en las que quedaban exhaustas. En 1976 ya algunas gimnastas hicieron llegar lo que estaba ocurriendo a personas destacadas del régimen comunista rumano. Sin embargo, se hicieron oídos sordos y no se movió ni un dedo para cambiar el régimen de esclavitud en el que vivían estas chicas. Nadia se convirtió en la reina de las Olimpiadas de Montreal 76. Para la historia quedará su cara cuando vio que en el marcador aparecía el número 1. Lo que ocurrió es que los marcadores no estaban preparados para poner un 10. Así que tuvo que salir una persona de la organización con un cartel en la mano donde se podía leer el número 10. Fueron momentos en que los espectadores no entendían nada, Nadia tenía una cara desencajada y bueno, al final le dieron el 10 perfecto que ha pasado a la historia de la gimnasia. En Montreal Nadia consiguió el 10 perfecto hasta en 6 ocasiones. Era un hito completamente desconocido entonces. A partir de ese momento el mundo se pone a los pies de Nadia Comaneci. Lo ocurrido en Montreal hace que el mundo se ponga a los pies de Nadia. Una vez acabadas las Olimpiadas, el equipo rumano regresa a su país de origen. Al aterrizar, el aeropuerto está lleno de gente y Nadia no entendía nada. A medida que fueron descendiendo, cuando le tocó el turno a Nadia, al pie de la escalerilla se encontró con Ceausescu
y con su mujer, que la obsequiaron con un ramo de flores y no pararon de sonreírle y abrazarla como la nueva heroína de Rumanía. El dictador y su mujer desbordan felicidad, pues están convencidos de que el triunfo de Nadia hará que el universo reconozca la grandeza de su país, capaz de alumbrar a una campeona de esa categoría. Nadia quería descansar tras las Olimpiadas de Montreal. Sin embargo, Ceausescu no lo permitió. Lo que hizo fue convertirla en un florero que exhibía en las recepciones. A cambio, la colmaban de atenciones. Lo que ocurrió es que dejó de entrenar y subió de peso. Para entonces, la gimnasta ya había manifestado que no quería que Bela Karolyi continuara siendo su entrenador, lo que explicó entonces, pero a lo que todo el mundo hizo oídos sordos, es que los Karolyi sometían a las gimnastas a un régimen en el que algunas de sus compañeras acabaron en el hospital por desnutrición, deshidratación o por los golpes que les propinaban cuando no ejecutaban un ejercicio correctamente. Viendo cómo la fama de Nadia crecía como la espuma y cómo el mundo capitalista la reclamaba, los Ceausescu no se les ocurrió otra cosa que tejer una red alrededor de ella. Querían saber todos sus movimientos. Dispusieron que estuviera siempre acompañada de guardaespaldas, que no pudiera recibir visitas, salir con chicos, ni tampoco descolgar el teléfono para hablar con la gente. Su vida se convirtió en una cárcel que ella quería abandonar. Sus padres eran conocedores de lo que pasaba, pero en aquel régimen de los Ceausescu no podían hacer nada. La verdad es que nadie en ese momento podía ayudarla. Las órdenes de Ceausescu eran sagradas y se ejecutaban sin preguntar. A partir de ese momento, a Nadia, en los informes del servicio secreto rumano, se la denominó como Corina. Ceausescu fue un dictador muy temido, pero más lo fue su mujer, Elena. Su propio hijo, Nicu, tras ser detenido y juzgado, expresó que su padre no se enteraba de nada porque vivía rodeado de una corte de aduladores y que quien tomaba las decisiones era su madre. Hay que señalar que su marido no se atrevía a contradecirla. Cuando realizaban algún viaje de Estado, quienes tenían que recibirlos organizaban todo para que Elena estuviera contenta y no cogiera una de sus típicas rabietas cuando las cosas no salían como estaban planificadas. Eran los tiempos en que Rumanía quería mostrarse como una tercera vía entre el mundo democrático y el soviético. En un viaje que hicieron a Gran Bretaña, donde aseguraron que estaban interesados en adquirir tecnología británica, el presidente del país le pidió a la reina Isabel que estuviera junto a Elena. La monarca, algo que no era habitual en ella, debido a la cantidad de dinero que suponía esa compra, lo que hizo fue acompañar a Elena Ceausescu en diversas ocasiones y estar muy pendiente de ella. Con el paso de los días, en el Reino Unido se dieron cuenta de que Rumanía no tenía dinero para hacer compra alguna y la chispa inicial se apagó. Debido al aislamiento en el que vivía y a la constante vigilancia, había momentos en que Nadia se rebelaba. Era entonces cuando el régimen aprovechaba para hacerla quedar mal, haciendo circular noticias sobre su carácter caprichoso
y también su poco afecto al trabajo duro. La verdad es que, debido a que no paraban de exhibirla, Comaneci no podía dedicar al entreno las horas necesarias para conseguir la forma física que tuvo en Montreal 76. Como producto a no poder tomar decisiones a esta vida carcelaria que llevaba, Nadia tuvo episodios de altibajos anímicos que el régimen contrarrestaba, haciéndola competir cuando no estaba en forma y también sometiéndola a días y días de ayuno. En ese punto empezó el todos contra todos. Las gimnastas que formaban el equipo olímpico querían librarse del yugo de esos entrenadores que estaban haciéndolas perder la salud debido a las situaciones extremas a las que las sometían. Reclamaban acabar con aquel régimen del terror. El equipo técnico se defendía diciendo que la culpa era de Nadia por caprichosa, altiva y carente de espíritu de sacrificio. En Montreal, Nadia tenía 14 años. En la época de la que estamos hablando tenía 16 y su cuerpo había cambiado. Ya no era aquella niña menuda a quien su figura permitía realizar ejercicios tan solo a su alcance. En vez de entender por lo que estaba pasando, los entrenadores siguieron machacándola para que volviera a ser la reina de la gimnasia que el mundo conoció en Montreal. Comaneci seguía teniendo restringido el contacto con el mundo exterior. Era una reclusa en la residencia donde vivía. 2 guardaespaldas estaban delante de su puerta para impedir que saliera o se comunicara telefónicamente. Su madre sufría en silencio la situación. Si hubiera alzado la voz, las represalias hubieran ido contra Nadia. Un día la gimnasta no pudo más e intentó acabar con su vida. Los servicios secretos intervinieron para que la noticia no llegara a Occidente. Durante mucho tiempo no se volvió a ver a Nadia en público. Estuvo ingresada durante un año en un hospital donde se la sometió a tratamientos que dan escalofríos cuando se conocen. Si lo explicado hasta este momento da escalofríos, lo que viene a continuación es todavía peor. Nicu, el hijo del matrimonio Ceausescu, que estaba destinado a suceder a su padre, se encaprichó de Nadia. Su padre y su madre le dieron permiso para hacer con ella lo que quisiera. Tenía una residencia Nicu donde invitaba a numerosas mujeres para satisfacer sus placeres más abyectos. Las forzaba para luego llenarlas de golpes. Así lo confirmó la madre de Nadia cuando vio a su hija llena de moratones y fue consciente de que le habían robado su virginidad a la fuerza. La gimnasta estaba destrozada. Su madre solo pudo estar con ella unas horas para reconfortarla. Necesitó atención médica especializada. Estaba hundida y dispuesta a volver a intentar acabar con su vida. Así relata Alexandrina el calvario que sufrió Nadia. Nadia rechazó sus insinuaciones en repetidas ocasiones, pero finalmente fue incapaz de decir que no. Cuando Nicu llamó, mi hija se vio obligada a conducir 180 millas hasta la ciudad de Sibiu, donde Nicu era el jefe regional del Partido Comunista. Después de una de sus visitas a Sibiu, me mostró moretones en los muslos cuando llegó a casa. En otra ocasión, ella regresó tras visitar a Nicu con las uñas arrancadas. Nadia me dijo que esto había sido causado por una infección porque no quería que me molestara. La verdad es que el testimonio de la madre es terrible
Sin embargo, Nadia nunca ha querido ahondar en esas partes de su vida tan duras y tan desagradables. Los Juegos de Moscú de 1980 fueron los últimos en los que Nadia participó en una competición de élite. Nadia volvió a brillar, pero los jueces mayoritariamente soviéticos favorecieron con sus puntajes a sus pupilas. Era algo que ocurría frecuentemente cuando competían países de la Europa del Este. La URSS siempre tenía mayoría de jueces y eso hacía que ganaran más medallas que el resto de países. En una ocasión, Ceausescu estaba viendo una de estas competiciones y al ver que les otorgaban puntajes muy bajos a los rumanos, telefoneó dando orden de que el equipo abandonara aquella competición. En las Olimpiadas de Moscú ocurrió un hecho y fue que el matrimonio Caroli aprovechó para desertar. Tenían una hija que quedó en Rumanía. Ellos empezaron una nueva vida en Estados Unidos. Las puertas del país se abrieron para el matrimonio, ya que estaban muy considerados por lo que habían hecho con el equipo de gimnasia rumano. Bela lo que hizo para proteger a su hija y otros familiares que seguían en su país de origen fue amenazar al gobierno con explicar las interioridades de lo que ocurría en Rumanía. Entonces, Ceausescu dio orden de no decir nada y que el tema se fuera apagando por sí solo. Uno de los libros más recomendados para conocer lo que vivió la gimnasta rumana es Nadia Comaneci y la policía secreta, escrito por Stefan Olaru. Lo que hizo este hombre fue bucear durante años en los archivos de los servicios secretos y encontró mucha información que hizo que se pusiera a llorar ante la crudeza y el terror al que fue sometida Nadia. Acabar con su carrera deportiva no supuso ningún cambio para Nadia. El régimen de vigilancia al que era sometido continuaba. Ella se reintegró dentro del mundo de la gimnasia como entrenadora, también coreógrafa, y tuvo un lugar determinante en el equipo olímpico de gimnasta de Rumanía. Esto hubiera requerido mayor movilidad. Sin embargo, le denegaron la posibilidad de viajar a países que no fueran de la Europa del Este. La idea de fugarse no estaba en la mente de Nadia. Empezó a pensar en ella cuando, tras iniciar su nueva vida fuera de la competición de élite, vio que las cosas continuaban como estaban. Las férreas medidas de control continuaban e incluso iniciaron una campaña de difamación pública. La acusaron de libertinaje y no le permitieron que concediera entrevistas. Tras lo sucedido con Bela Caroli y su esposa, el régimen tenía miedo de que otros atletas pudieran seguir su ejemplo. Nadia estaba completamente desesperada, perdida. Todo tipo de ideas pasaban por su cabeza y es ahí cuando aparece su amigo Konstantin Panait. Se trata de otro exiliado que ella había conocido y que le habló maravillas pues de su vida en Estados Unidos. Eso significó una luz de esperanza para la gimnasta. A partir de ese momento, ella dijo que quería abandonar Rumanía y se pusieron manos a la obra para diseñar un plan. Junto a un grupo de personas, una noche abandonaron Rumanía. Cuando llegaron a Hungría, le ofrecieron asilo a Nadia
ella dio las gracias, pero declinó porque lo que quería era instalarse en Estados Unidos. Una vez llegó al país estadounidense, Nadia fue recibida como la gran estrella que era. Sin embargo, ocurrió una cosa que a día de hoy todavía no se sabe quién la planeó y ejecutó. Fue una campaña en la que se hablaba de la facilidad con la que Nadia había conseguido huir de Rumanía y llegar a Estados Unidos. Se dijo que era una protegida de su país de acogida y que siempre había conspirado contra el régimen rumano. Se la llegó a tachar de espía. Cuando se conoció que Nadia estaba en suelo estadounidense, Bela Karolyi y Bar Corner, que posteriormente se convirtió en su marido y padre de su único hijo, denunciaron que no podían ponerse en contacto con ella. La explicación era que su amigo Constantin Panait se alzó como su manager porque sabía que la rumana podía ganar muchísimo dinero en competiciones de exhibición. En aquel punto y con tanto pasado, Nadia hizo lo que le indicó Constantin. Nada podía ser peor a lo que vivió en su país de origen. Con el tiempo, Nadia soltó la mano de Constantin y empezó a caminar por sí misma. Pudo tomar sus propias decisiones y disfrutar de ser la dueña de su destino. Bueno, mis amores, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un like. Dejad algún comentario también para que sepa lo que pensáis y compartidlo. Y sobre todo, suscribiros al canal @asífuehq. Si queréis colaborar con el canal, podéis hacerlo vía Bizum al 605-154-397. Gracias por vuestro cariño y nos vemos pronto. Adiós. Os quiero,